Shall we begin? Hoy vamos a hacer pendientes de flores y de hoja con o sin moldes. Bien, en este trabajo vamos a utilizar porcelana fría que esté previamente teñida. Yo voy a utilizar este molde de hoja, pero ustedes si no tienen molde de hoja pueden utilizar un molde normal, una hoja normal, ponen la porcelana fría encima de la hoja y ya lo tienen. También voy a utilizar este para hacer unos pendientes de hoja. Pretendo utilizar estas decoraciones y se me quedan fijas. Y para estas decoraciones también voy a utilizar pegamento, estos ganchitos, obviamente ganchitos para pendiente. Y también voy a utilizar un gancho, algo así que tenga punta un poco ancha para poder hacerle los orificios. Y vamos a empezar. Yo voy a empezar con el molde de las flores y lo que yo voy a hacer es rellenar este molde. La porcelana fría la tengo desde hace rato al aire para que se vaya resecando un poco y sea más fácil trabajarla. Así es que voy a rellenar el molde que voy a utilizar de esta manera y saco luego la pieza de esta forma, con cuidado. Y para hacer estos trabajos lo mejor es utilizar porcelana fría hecha en fuego. Yo voy a continuar con el molde de las hojas. Y yo voy a utilizar esta porcelana fría que está teñida con un azul aguamarina o azul mar que parece verde. Y vamos a rellenar el molde en donde nosotros queremos. Yo voy a hacer uno doble de hoja, con hoja pequeña. Así es que voy a rellenar también uno pequeño. Lo que yo voy a hacer es hacerle un orificio aquí arriba a mis pendientes. O sea, bueno, a mis hojas. De esta manera, y este orificio vamos a hacérselo bastante grande porque ustedes saben que la porcelana fría una vez que se seca encoge, y se lo vamos a hacer como esto es doble, se lo vamos a hacer a ambas hojas. Después si ustedes quieren pueden esperar a que se seque esto y decorarlo cuando se seque. Yo pretendo decorarlo ahora, así es que voy a utilizar estas piecitas. Y a las flores le voy a colocar en el medio una que le vayan, aunque ya tienen pegamento, yo he utilizado pegamento, lo voy a presionar un poco para que se hunda bien y penetre en la porcelana fría. Bien, si quieren pueden decorar un poco las hojas. Yo voy a decorar las grandes y le voy a poner una florcita a una hoja de esta manera. O sea, le voy a poner un poquito de pegamento y le voy a poner esta flor, se la voy a poner en la punta. Estas piezas las vamos a colocar en un papel de film, en un sitio plano para que no pierdan su forma, y vamos a esperar a que se sequen. Otra forma de hacer tus hojas, o sea, hacer tus pendientes en forma de hoja sin tener molde, es utilizar una hoja de verdad. Le pones la porcelana fría por encima. A la hoja le puedes poner un poquito de grasa o de maicena, y luego retiras la hoja y tienes ya la forma de una hoja, y simplemente la pones a secar. Hace todos los pasos como yo he hecho anteriormente, se van marcando todas las nervaduras, e incluso si tienes muchas opciones de hoja puedes hacer la forma que tú quieras. Vas a utilizar un poquito de porcelana fría, vas a hacer un círculo con ella y puedes hacer una flor sencilla. Esto es si no tienes molde, no te interesa comprarlo. Yo prefiero hacer moldes porque se hace más rápido, con moldes se trabaja más rápido y es más fácil, se pierde menos tiempo. Entonces nada, simplemente haces un círculo, luego lo recoges así hacia abajo y ya tienes una flor. La pones a secar, luego le haces luego después que la tienes así, le haces el orificio y la pones a secar. También puedes hacer rosa o cualquier otra flor que a ti te guste. Luego que se han secado las piezas, lo que vamos a hacer es formar nuestro pendiente. Para formar nuestro pendiente vamos a necesitar un gancho como este y otro como este. Entonces, estos ganchos los venden en bazares, lo venden también en tiendas para manualidades o en tiendas que son para joyería de estas. Y lo que vamos a hacer, como ustedes ven, teníamos los huecos. Vamos a vamos a abrir nuestro gancho más grande. Y si su gancho es muy fuerte, lo pueden abrir con una pinza. Este se abre con la mano perfectamente. Y lo que hacemos es introducir primeramente la pieza más pequeña.
Luego vamos a introducir la pieza más grande y por último vamos a introducir el gancho. Entonces, luego que lo tenemos introducido, lo que vamos a hacer es cerrar apretando bastante fuerte. Shall we begin? Bueno, Stream Noche Artistas, muchas gracias por llegar a esta parte. Como ustedes han visto, estos pendientes son una buena opción para hacer negocio. Esto es una idea de negocio súper porque puedes hacer tus pendientes en masa. Puedes producir muchísimos pendientes en una hora y venderlos. Lo vas a hacer rápidamente y además, si no quieres comprar el molde, puedes utilizar las hojas como te enseñé y hacer tus flores también a mano. Hoy vamos a aprender a hacer unos pendientes o arete en porcelana fría. Para este trabajo vamos a utilizar dos tonos de porcelana fría. Yo tengo una que es, bueno, esto yo lo teñí de dorado, pero me quedó así. Bueno, luego ya lo pintaré. Y esta de blanco. Entonces lo que yo voy a hacer es, miren, yo tengo este cortador. Esto no es un cortador, esto es un fondo de botella de refresco. Y lo que yo voy a hacer es marcar con esto, pues un círculo. Luego lo vamos a cortar, le cortamos las imperfecciones que tenga y vamos a cortar uno blanco y otro dorado, o el color que me dio. Luego con la tijera vamos a quitar todos estos restos que están mal. Luego vamos a partir a la mitad estos dos círculos. Yo ya he marcado aquí dos cositas. La primera es que este utensilio yo lo compré en los materiales que yo, bueno, pues yo he hecho muchos embossing en mi canal de Manualidades Street. Y bueno, la segunda es que este me quedó uno más grande que otro, así es que lo que voy a hacer es cortar midiendo con uno, no pasa nada. Lo que voy a hacer es combinar el más pequeño con el más grande. El grosor de la porcelana fría tiene que ser como este que ustedes ven aquí, porque si no luego se dobla si es muy fino. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacerle 3 orificios a nuestra porcelana fría de la siguiente forma. Vamos a hacerle uno. Si ustedes van a utilizar el blanco hacia arriba, pues entonces tendremos que hacerle uno aquí al blanco y luego le hacemos 2 abajo. Al dorado solamente le vamos a hacer 2 orificios. Tenemos que tratar que estos orificios sean lo suficientemente anchos porque ustedes saben que la porcelana fría se encoge y es para que luego quede, o sea, para que no se cierre el orificio. Y una vez que tenemos los orificios hechos, lo que vamos a hacer es colocar esto en una superficie plana y lo vamos a dejar que se seque muy bien. Cuando esto se ha secado, lo que vamos a hacer es formar las piezas. Para esto yo tengo aquí estos ganchos, que lo que vamos a hacer con ellos es abrirlo y vamos a unir ambas piezas, una dorada y una blanca. Entonces introducimos de esta manera nuestro ganchito así redondo, y lo que vamos a hacer es unir estas dos piezas así como ustedes ven que lo estoy haciendo. Le está costando un poco porque ustedes saben que esto es porcelana fría y la porcelana fría se encoge, por eso es que siempre tenemos que hacer estos orificios que sean bastante grandes. Cuando hemos introducido los dos, lo que vamos a hacer es juntar esto. En ciertas ocasiones no hace falta las pinzas, pero ahora sí, así es que vamos a juntarlo con las pinzas y de esta manera ya tenemos formado esto. Luego vamos a utilizar otro gancho para formar ya de forma definitiva nuestro pendiente. Entonces nada, simplemente lo que vamos a hacer es introducirlo así, lo apretamos con la pinza
y listo. Bien, mis archiartistas, ya hemos finalizado nuestro trabajo. Como ustedes ven, estos pendientes quedan muy bonitos y además se hacen muy fácil. Y bueno, con porcelana fría, en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace a este tutorial, a cómo se hace la porcelana fría. Recuerda comentar, suscribirte si no lo has hecho, ahí es el botón de abajo donde dice suscribirse, regalarme un me gusta y compartir el vídeo con al menos 5 personas para que este trabajo se difunda. Quiero agradecerte tu sintonía, quiero enviarte un besito y nos veremos en el próximo video. Adiós.